Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Venimos hablando de doctrinas de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la redención. Estaba mirando yo la doctrina de la redención y me llamó mucho la atención que es como la madre de 5 doctrinas más, destacándose por su importancia en la vida de los cristianos. Recuerde que la palabra redimir quiere decir rescatar, comprar o pagar un precio. Ya, eso quiere decir la palabra redimir. Pedro escribe en su carta, en su capítulo 1, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Ya? Cuando uno mira el libro de Levítico capítulo 25, del verso 25 en lo adelante, encuentra ¿qué era la redención? Ese capítulo 25 muestra la redención de los bienes materiales, muestra el derecho que tenían el pueblo de Israel acerca de los esclavos que eran extranjeros, y muestra también cuando un israelita empobrecía y tenía que venderle uno de sus hijos como esclavo a un extranjero que habitara entre ellos. Mirando todo eso, me llamó mucho la atención la forma como Dios cuida de lo que es suyo. Cuida de lo que es suyo. Y dice de una manera clara que las personas que eran israelitas y por alguna circunstancia eran vendidos, podían ser rescatados, y en caso de que él pudiera pagar su propio rescate, lo podía hacer, o lo podía redimir su hermano, su tío, su pariente cercano. Recuerde que a los que compraban los marcaban. He ahí la figura del Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, y lo que Pablo escribe en una de sus cartas: nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios marca a los suyos. En la antigüedad a los esclavos los marcaban para saber de quién eran. Pero había algo muy interesante. Aquellos tenían 3 posibilidades de ser rescatados. Una, que él pudiera pagar su propio rescate. 2, que su pariente cercano pagara el rescate. O 3, que llegara el año del jubileo. De esas 3 formas podía la persona recuperar su libertad.
Cosa pues que cuando la trae uno a lo que es el cristianismo, tiene que llegar a un análisis muy importante, y es que sin precio fuisteis vendidos. Por tanto, sin precio seréis rescatados. ¿Cómo es que dice el Salmo 49? La redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Hablando de lo que es su eternidad, su salvación. Porque ya en el campo humano sí había la posibilidad, pero para entrar a este campo de lo que es vida eterna, no había manera. ¿Quién nos había comprado sin precio? ¿Quién nos había secuestrado? ¿Quién nos había retenido? Satanás. ¿Cuánto pagó Satanás por obtenernos? Nada. Porque la vida del hombre no tiene precio. Usted puede asegurarse por el monto que quiera. Mi carro no puedo asegurarlo por más de lo que dice la compañía evaluadora o evaluadora del vehículo. Quien hace el avalúo dice: este carro vale 20 millones. Así yo quiero asegurarlo por 50, por 200. ¿Qué dice la aseguradora? No. Pero si se trata de su vida y de mi vida, sí podemos asegurarnos por lo que querramos, porque la vida no tiene precio. En consecuencia, como fuimos secuestrados, esclavizados sin pagar nada por nosotros, pues se requiere que seamos rescatados a precio de lo que no tiene precio. ¿Y cuál es el precio de lo que no tiene precio? La vida. La vida no tiene precio. Entonces, uno se pone a mirar y descubre que el mundo entero, a diferencia de los esclavos en el pueblo de Israel, estábamos condenados a morir en la cárcel de la esclavitud. ¿Cómo es que dice el profeta Isaías? Que este tirano encerró a los presos en la cárcel y nunca les quiso abrir la puerta. Así como dicen por ahí, le echó llave a la puerta y la botó, para que usted y yo nos muriéramos en nuestros delitos y pecados. Esa era la triste condición de la humanidad. ¿Cómo es que decía el poeta? El mundo era un pozo oscuro, sin paz y sin fe vivía, y el pueblo de Dios gemía bajo el yugo del imperio. Era tiempo muy serio el que el judío vivía. Entonces Dios decidió cumplir su antigua promesa de enviar a esta tierra vieja y cansada de lo malo a su Hijo bien amado, lleno de amor y pureza. Jesús habló acerca de esa condición nuestra. Él dice que cuando hay un tesoro en una casa y un hombre fuerte lo cuida, ¿qué pasa con ese tesoro? Está garantizado, está asegurado, no hay forma de sacarlo de allá. Pero añade, a menos que venga un hombre más fuerte que el hombre fuerte y ate al hombre fuerte y abra la puerta y rescate el tesoro. ¿Quién era el hombre fuerte? Satanás. ¿Cuál era la cárcel? El pecado. ¿Cómo es que dice Jesús? El que practique el pecado, ¿qué?
esclavo es del pecado. Así estaba usted y así estaba yo. Esclavos. ¿Cuántos de los que hoy forman parte de la iglesia lucharon hasta lo indecible por superar un problema y nunca lo pudieron? De hecho, que encontramos personas en la sociedad que dicen: yo sí quisiera, pero no puedo. ¿Cierto? No soy capaz. ¿Qué dice el hombre que no teme a Dios? Se gastó toda la quincena en viernes, sábado y domingo. Y cuando llega a la casa, la mujer está con hambre, sus hijos desnutridos, no hay con qué mandarles al colegio, no hay con qué pagar los servicios, una tragedia total. Cuando llega, es apenas normal que la pantera rosa esté enfrente a defender a sus hijos, ¿cierto? Y entonces se forma el problema. ¿Y qué dice el hombre? Yo prometo que ¿qué? Pero a los 15 días, ¿qué vuelve a suceder? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Y el hombre no puede liberarse por sí mismo. Hay testimonios de personas que dicen: ¿quién dijo que para uno dejar de fumar tiene que volverse evangélico? Es cierto, no necesita volverse cristiano para dejar de fumar. ¿Quién dijo que para uno dejar de consumir alucinógenos hay que volverse evangélicos? Es cierto, no hay necesidad. ¿Quién dijo que para uno convivir con una sola mujer o ella con un solo marido tiene que volverse evangélico? Es cierto, no hay necesidad. Usted puede por su propia fuerza abstenerse de una de esas, pero no de todas. Usted puede reformarse, pero el único que lo transforma es Dios. ¿Cómo era que decía el himnólogo? Por sus fuerzas muchos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. Uno encuentra testimonios. Sí, yo era, pero fui a los alcohólicos anónimos. Sí, yo era, pero un día dije no más. Pero solamente superó ese. Pero los otros están ahí vivitos. Porque el hombre se puede reformar, pero el único que transforma al hombre es Dios. Usted verá si lo alaba. Aleluya. Entonces el hombre fuerte es Satanás. La cárcel es el pecado. Sí, nos tenía ya. Pero hubo uno más fuerte que el hombre fuerte, que vino y aptó al hombre fuerte. Así que el hombre fuerte es Satanás, la cárcel es el pecado, el tesoro es usted y soy yo. El más fuerte que el hombre fuerte es Jesús. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Alábelo si quiere, hermano. Por ahí hay un dramatizado que lo llaman ¿cuánto vale un alma? ¿Lo han visto por ahí? Entonces hacen ahí una subasta y se inventan. Y entonces hay unos que dan un no sé qué cosas ahí. Pero ninguna de esas cosas sirven. ¿Por qué? Porque su salvación y la mía no tiene precio. Todos los tesoros del mundo juntos no bastarían para salvar un alma. Todos juntos. El universo entero, con toda su fauna, con todo su sistema hídrico, con todos sus recursos,
no bastarían para salvar un alma. Por eso es que Dios a través del profeta dice: sin precio fuisteis vendidos, sin precio seréis rescatados. Y lo único que no tiene precio es la vida. Entonces, ¿qué hace el hombre que es más fuerte que el hombre fuerte? ¿Cuánto vale la vida de Carlos? No tiene precio. ¿Y cuánto vale la vida de Mercedes? No tiene precio. ¿Y cuánto vale la vida de Félix? No tiene precio. ¿Cuánto vale la salvación de este grupo? No hay con qué, porque la vida no tiene precio. Bueno, entonces yo vengo a poner la vida, mi vida, para rescatarlos. ¿Cómo es que dice Juan? En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo es que dice el capítulo 3 del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Por eso es extraño que un cristiano venga al culto y no cante, y no alabe, y no adore. Porque el Salmo 107 dice que los únicos llamados a alabar a Dios son aquellos a los cuales Él ha redimido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aleluya. Por eso Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 1 dice, léalo, leámoslo, que es muy importante el texto. Efesios 1. Mire lo que él dice. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Él. Y Juan en su carta dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si todo el mundo se arrodillara y acudiera a la misericordia de Dios y entendiera que la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario le libra de la ley del pecado y de la muerte, seguramente que sería tan libre como lo es usted y como lo soy yo. Por eso hoy podemos cantar: soy libertado, gloria a Dios. En Venezuela están pidiendo a gritos ¿qué? Libertad. El día que el régimen se caiga, eso va a ser una fiesta, seguramente, porque la gente se siente como esclavos. Y uno dice: y cuando los cristianos hemos disfrutado de estos privilegios tan grandes, ¿por qué nos pesa levantar las manos? ¿Por qué nos pesa exaltar su nombre? ¿Por qué nos pesa engrandecer su nombre? ¿Por qué nos pesa decir quién fue el que hizo ese milagro? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, a través de la redención, lo que se ha dado es que Él pagó su deuda y pagó la mía. ¿Lo escuchó? ¿Cuánto debía usted? Esta semana en una
enseñanza que daba en una iglesia. Estábamos hablando de las oportunidades, ¿no? Entonces alguien dice, vea, yo desde niño voy a la iglesia y mis padres fueron cristianos y se apartaron, pero escuchándole a usted la enseñanza, ¿no será que Dios le da una segunda oportunidad? Sí, claro, pero es que si usted tiene 40 años, multiplique 365 días por año por 40 o 50 años y dése cuenta que cada día es una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le ha dado? Y si a eso lo llevo un poquito más resumido, el día tiene 12 horas, si cada hora es una oportunidad, y resúmalo más, si cada hora tiene 60 minutos y cada minuto es una oportunidad, y resúmalo más, si un minuto tiene 60 segundos y cada segundo es una oportunidad, porque usted en un segundo puede tomar una decisión. En un segundo usted puede decir sí o no. ¿Ok? Sí, si alguien hoy dice no más al pecado, Dios lo oye y le rompe las cadenas y lo deja libre. Él no necesita el proceso de los centros de rehabilitación que lo llevan a usted y allá lo tienen comiendo y haciendo escobas y enseñándole a empacar maní para que se suba al bus y diga: es un flagelo muy grande y nadie puede salir después de que cae, nosotros estamos luchando y a cualquiera le puede pasar. Mentiras. Yo no creo ese cuento. Así como dije sí a los alucinógenos, puedo decir que ¿qué? No a los alucinógenos. ¿Ok? Sí al hurto, puedo decir no al hurto. Sí a la violencia, no a la violencia. Sí al odio, no al odio. Es que yo tengo capacidad decisoria. ¿Lo escuchó? Y usted tiene la capacidad de tomar decisiones. De veras, si alaba al Señor. Por eso cuando una persona en un segundo toma la decisión de reconocer que la obra de Jesucristo le basta, en ese momento es libre. Creo que alguna vez les conté, mi mamá se fumaba 2 cajetillas de piel roja diarias. Así que cuando no había cigarrillo en la casa, usted ya sabe cómo sería el temperamento de mi mamá con mi papá. Cosa seria. La gente viciosa se desubica, pierden el control. ¿Cómo será que unos amigos que no son mis amigos colocaron tiendas para que los drogaditos fueran, porque dicen que es una enfermedad, a consumir el equivalente para curar esa enfermedad? Ellos pierden el control. Y eso es una adicción. El cigarrillo es una adicción. El juego es una adicción. El alcohol es una adicción, ¿o no? Hay unos que son adictos en hacer pereza. ¿Es verdad? Así que en la casa la cosa era complicada cuando se acaban los cigarrillos. Pero la noche que mamá recibió a Jesucristo, llegó a la casa, cogió los paquetes de cigarrillo que tenía, los volvió pedazos y nunca volvió a sentir deseos de fumar. Dígame quién la desintoxicó en un segundo. Dígame quién hizo ese milagro en un segundo. Bueno, el que la compró. Alaba el nombre de Cristo. Porque es bueno que tengamos en cuenta, una cosa es que yo diga no vuelvo a hacer, otra cosa es que yo crea que Él me libera. Porque cuando yo de mi propia voluntad quiero hacer las cosas, encuentro una lógica bíblica. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Pero cuando entra a tomar el control el espíritu de vida en Cristo, Él te libra de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. La ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Así que si alguien quiere ser libre del vicio, del mal, de todo lo que le aqueja, le hago saber, hoy hay un libertador. No es Simón Bolívar, que solo hizo 5 repúblicas, esclavos de otra forma diferente a la de los españoles, pero esclavos. Yo creo que los únicos verdaderamente libres son los que conocen a Jesús. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y qué? Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente. No sé cuántos podrán decir: soy libre por el poder del Evangelio. Alaba el nombre de Jesús. Entonces Él pagó todo lo que yo debía. Todo lo que yo debía lo pagó Él. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Todo lo pagó Cristo quien por mí. ¿Sí? Todos mis pecados Él los perdonó. Todos. Hay un ejemplo maravilloso que estaba leyendo esta mañana en la Biblia. Y es que había una figura muy interesante que de alguna manera es tipo de Cristo. Se echaba suerte por los 2 machos, uno por Asael y otro por Jehová. ¿Qué pasaba con los 2? El que se salía por Asael, un hombre escogido dentro del orden sacerdotal, ¿sí?, especial, tomaba ese macho, le entregaba todas las cargas del pecado del pecador y se lo llevaba al desierto donde nunca lo volviera a ver. Y el que salía por Jehová lo sacrificaban. Tenía 2 connotaciones importantes. Una, precio pagado. La víctima fue sacrificada. 2, deuda olvidada. Se fue el animal con los pecados y jamás volverá a haber memoria de los pecados de ese individuo. ¿Cómo es que dice la Biblia? Él echó tras sus espaldas nuestros. ¿Para qué? Y los sepultó en el fondo de él. ¿Y qué más dice el profeta? Dios a través del profeta dice: yo deshice como niebla tus y como nubes tus, porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán, y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como. Este es el Dios que predicamos aquí, que no es rencoroso, que no es resentido, que no le revive el ayer, que a Él lo único que le interesa es el presente. Por eso les tengo una noticia maravillosa. No se preocupe por los pecados que cometió ayer, y los que cometió antier, y los que cometió hace 10 años, y los que cometió hace 20 años. Despreocúpese de eso, que si usted recibió a Jesucristo, ya Él los perdonó y Él no se volverá a acordar jamás. Con Dios es hoy. ¿Cómo es que dice la Biblia? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si hoy oyeres su voz, el pan de cada día, dárnoslo hoy, porque con Dios es ya, es ahora, es allá, ya. Así que lo motivo para que viva con intensidad la vida cristiana ahora, en el ya, porque el ayer no existe y el futuro tampoco. Vive el presente, que ahí es donde la presencia de Dios la puedes disfrutar. Alabanzas al nombre de Cristo. Lo que hace que yo entendí que Cristo me redimió, eso hace que yo ando con la cabeza en alto.
10.000 dedos diciendo: Carlos es, las huestes del infierno diciendo: es pecador, es malo, todo el mundo señalando, y yo caminando tranquilo. Porque cuando el diablo te acusa y me acusa, Jesús sale del lugar santísimo y dice: no debe nada, yo lo pagué todo. Alaben el poderoso nombre de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El diablo es experto en recordar el ayer. Hay gente que no les deja dormir la carga de conciencia, ¿cierto? Alguna vez en una iglesia aquí en Bogotá terminé un culto y una hermana estaba llorando. Yo le pregunté qué pasó. Me dijo: es que, hermano, no sé, no tengo paz. Y le dije: sí, pero ¿qué le pasó? Yo: es que hace 40 años yo aborté a mi hijo y desde entonces no tengo paz. ¿Y cuánto hace que te convertiste a Jesucristo? Dios, hace 20 años que ya eso no existe. Porque cuando Dios perdona, perdona y no pone condiciones. Carlos, yo te perdono. Y mañana le embargo y entonces dice: claro, es que usted nunca cambia, usted siempre sigue siendo el mismo. ¿Se acuerda de la primera vez? Hace 100 años que usted era, que usted hizo, y es que usted no cambia nada, usted sigue siendo igual. Dios no se pone con ese cuento. Él sabe qué hace. Como ya me perdonó mi pecado de ayer, si hoy me equivoco, fallo, peco, Él me trata la enfermedad de hoy. Porque para Dios el ayer no existe. Su obra es tan perfecta que deshizo mis pecados. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los Colosenses? Él, tomando el acta que nos era contraria, dice que la exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Había un expediente enorme. No, yo no sé. Imagínese usted que usted peque cada día 2 veces. Y tiene 50 años o tiene 70 años. Dígame cuántos pecados tendría. Y si para describir ese pecado utilizas una página, ¿cuántas páginas serían? ¿Cuán grande sería su expediente? Así que ningún juez podría sentarse a resolver mi problema para dar un veredicto, porque lo más seguro es que se moriría el juez y no alcanzaría a fijar la posición en justicia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo tomó todo completo y lo llevó tras sus espaldas. Lo clavó en la cruz para que ya no haya memoria del pasado. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Y ahora son, ¿qué? Alábenlo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Somos redimidos. ¿Qué les parece? ¿Será que podíamos cantar: soy libertado, gloria a Dios? Aleluya. ¿Y quién hizo ese milagro? Hubo uno que pagó tu rescate y mi rescate. Así que ya no te perteneces. Esperanza no se pertenece. Esperanza tiene un dueño. ¿Sí o no? Angélica no se pertenece. Hay uno que la reclama como su propiedad. Norma no se pertenece. Hay uno que dice: es mía. Germán no se pertenece. Hay uno que dice: es mío. Porque nos compró a precio de sangre, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, con la vida de Jesús.
Para que usted esté aquí hubo uno que murió en tu lugar. Había una silla y había un juez que decía: Carlos es reo de muerte. Y cuando iba a ser ejecutado, aparece Jesús para decir: un momento, yo ocupo el lugar de Carlos. Porque yo tengo poder de poner la vida y volverla a tomar. Porque yo soy la resurrección y la vida. Alaben el nombre de Cristo. Si yo me muero por mi pecado, me quedo perdido para siempre, porque no tengo autonomía sobre la vida. Pero Él es la resurrección y la vida. Él puede ocupar mi silla porque Él puede morir, pero Él también puede resucitar porque Él es la resurrección. Y gracias a esa obra, hoy gozamos de esta salvación tan grande. Usted verá si lo alaba, hermano. Aleluya. Y les tengo una noticia. No sé si le irá a gustar. A mí me apasiona. Somos de Él. Y cuando dice algo, o cuando uno obtiene algo, ¿qué puede hacer uno con lo que es de uno? Dígame, ¿qué puede hacer? Me voy de aquí. Entonces, ¿qué? Me llevo lo que es mío. ¿Cierto? Eso es lo que Él va a hacer. Nos compró y vendrá a llevarnos. Porque le pertenecemos. Porque somos de Él. ¿Cuándo? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y estaremos, ¿qué? La obra de la redención es tan grande que produce libertad, reconciliación, perdón, justificación, y nos da el privilegio de tener una visa tan maravillosa que podemos pasar por los estados habidos y por haber llamados planetas, y nadie se atreverá a pedirnos documentación, porque Él dice que somos de Él. Él ha dicho: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijeron: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Dios: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Así que Él viene otra vez, y viene por lo que es suyo. ¿Escuchó? Por lo que es suyo. Acuérdese que usted le pertenece a Él. Así que Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Y eso lo entendió a perfección Pablo. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué? Usted ya no se pertenece. Usted no puede tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta que hay uno que tiene el control. Se llama el que lo compró, su redentor, el que pagó el precio. ¿Recuerdas esa canción maravillosa que menciona el libro de Apocalipsis? Capítulo 5. Juan está llorando porque está viendo un libro y se le da la curiosidad de saber qué está escrito en ese libro. Y lloraba yo mucho porque estaba no sé, él le vio un atractivo a ese libro. ¿Qué será lo que dice ese libro? Yo quiero saber. Y llegó al estado hasta que se puso a llorar. Y no llorar de cualquier manera, lloraba mucho, inconsolable. Quiero saber qué hay allá. Y uno de los que estaban allí me dijo: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá.
el cual ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y efectivamente le abrió el libro a Juan, porque le reveló lo que estaba escrito en ese libro. ¿Y qué era lo que estaba escrito en ese libro? Las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que serán. Juan pudo ver toda la historia de la humanidad en una visión que antes de que se dé, él la ve en un libro, y que nadie, absolutamente nadie podía abrirlo, porque tenía un sello de rey, y solo puede abrirlo el que es el rey. Y como Jesús es el rey, abre el libro y le da a entender a él las cosas que no podía entender. Entonces surge una canción. ¿Cuál era la canción? Digno eres, Señor, ¿de qué? Y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque con tu sangre, ¿qué? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque la redención es de alcance universal. La que legisló, la que reguló en los tiempos de Moisés era para Israel y los que estaban en su contorno. Pero esta bendita palabra en la obra de Jesús es extensa a todos los habitantes del mundo. Por eso fue que un día él dijo: vengan a mí todos, todos los que estén, ¿qué? Que yo los hago descansar. Hay uno que pagó tu rescate y te quiere hacer descansar hoy. ¿Será que te atreves a recibirlo?